estamos planteando, y esto quiero que quede claro, es que en este plan gradual que estamos llevando adelante, este ordenamiento de la tarifa, que tiene que llevar a un consumo más responsable y también a la inversión, que era lo que estaba planteando recién, que hay este año 13.000 millones de dólares que están siendo invertidos en generar más energía para volver a ser un país que exporta energía, porque tenemos el potencial de hacerlo. También llevar a entender que en ese camino de ordenamiento las tarifas, las que vamos a pagar, reflejan el verdadero costo de la energía, que es el que tenemos que tomar conciencia, y también un consumo más responsable. Y esto lo digo porque en las recorridas que estoy haciendo, cuando se plantean, hay muchos vecinos que me muestran la tarifa y hay un crecimiento significativo de un año a otro, justamente porque no había conciencia del costo que tienen las tarifas. Muy bien, muchísimas gracias, Esteban. No, gracias a ustedes. Hasta allí el senador Esteban Bullrich. Muchas gracias, Jero. Y ahora vamos a cambiar de tema porque, como ustedes saben, parte del equipo económico encabezado por Nicolás Dujovne está en Washington en plenas negociaciones con el FMI. Lo que se conoció es que se confirmó que negocia en el fondo un acuerdo stand-by de alto acceso. Vamos a tratar de entender de qué se trata esto con nuestro corresponsal allí, Rafael Matus Ruiz. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, todo bien, gracias. Bueno, en primer lugar, preguntarte qué significa esto stand-by. Bueno, la Argentina, por las condiciones actuales que muestra la economía, por su nivel de ingreso, por su historial, no tenía muchísimas opciones dentro de los programas que ofrece el Fondo Monetario para asistir financieramente a los Estados miembros. Había básicamente 3 programas que estaban dentro de la mira del gobierno. Uno era la línea de crédito flexible, a la cual han accedido países como México, Polonia, Colombia también en América Latina. La otra era una línea que se llama línea de liquidez, que actualmente tienen Macedonia y Marruecos. En el caso de la Argentina, el equipo económico finalmente optó por negociar una línea stand-by, que es la línea más tradicional del fondo, está vigente desde 1952. La Argentina tuvo una línea stand-by vigente por última vez en 2003, cuando Néstor Kirchner era presidente, antes de que decidiera cancelar todo el pasivo que la Argentina tenía con el organismo multilateral. En este caso, lo que negocia el equipo económico es una línea de alto acceso que le permitiría a la Argentina acceder a un colchón financiero muy superior a la cuota que actualmente tiene en el organismo, y que el gobierno espera que esto sirva de alguna manera para enviar una fuerte señal al mercado, recuperar la confianza y terminar de acogotar la corrida contra el peso. ¿Y ya podemos hablar de alguna cifra en particular, Rafael? Hay varios números en danza, digo, si te fijas en redes sociales, en Twitter y demás, se habla de 40.000 millones de dólares, ayer se hablaba de 30.000 millones de dólares, una fuente hoy me decía 25.000 como mucho. Hay varios números en danza, el gobierno no ha querido confirmar todavía cuál es el monto que busca. Sí existe un consenso bastante sólido entre quienes siguen a la Argentina de que tendría que tratar de ser un monto elevado para enviar una señal contundente al mercado de que se tiene suficiente poder de fuego como para contrarrestar cualquier corrida o fuga de inversores como la que ha sufrido el país en el último tiempo. También te tengo que decir que esta línea de stand-by de las 3 opciones que te mencionaba antes es la más dura, es la de más fácil acceso para la Argentina, pero también es la que viene con mayores condiciones claro, y la que viene también con mayores revisiones periódicas por parte del equipo de técnicos del fondo. Rafa Paz Rodríguez Niel, ¿cómo estás? En la práctica, ahora, ¿cómo sigue el trámite? Digo, dentro del FMI, ¿quién lo decide? ¿Cómo se decide? ¿Cómo se deciden cuáles van a ser las condiciones? ¿Cómo son los tiempos? Bueno, hoy hubo un primer encuentro entre la muy concurrida delegación argentina que vino aquí, vino gente del Ministerio de Hacienda, vino Santiago Auxili, el secretario de Finanzas, vino también Lucas Liach y el gerente general por parte del Banco Central. Tuvieron un primer encuentro con 2 de las 3 personas que siguen el caso argentino, Alejandro Werner, que es el director del hemisferio occidental del fondo, y Nigel Chuck, que es uno de los economistas que sigue a la Argentina. Va a haber varias reuniones técnicas de aquí en más para pulir el acuerdo, para revisar los números del país. El Ministerio de Hacienda estiman que la negociación podría llegar a demandar 6 semanas.
Y una vez que termina todo este proceso técnico entre los funcionarios argentinos y los funcionarios del fondo, se eleva la propuesta del programa al directorio, que es el cuerpo que finalmente tiene que dar la luz verde a aprobar el programa. Ahí va a tener mucho peso el vínculo que forjó el gobierno de Mauricio Macri con el gobierno de Donald Trump, porque como saben, Estados Unidos es la principal sede del directorio y es el país que termina por inclinar la balanza hacia el sí o el no. O sea que esto por lo menos te tarda 6 semanas más. No vamos a tener una respuesta positiva hasta dentro de 6 semanas por lo menos. Es la estimación que hacía hoy el equipo del Ministerio de Hacienda, sí. Bien, ahora... Perdón, con respecto a las condiciones, ¿cómo se negocian esas condiciones? ¿Quién las pone? ¿En qué momento se pacta este asunto? ¿Se acuerda antes de disponer la cantidad, por ejemplo? Sí, todo eso queda puntillosamente delineado en el acuerdo que tiene que aprobar el directorio. Un poco la discusión acá es cuál va a ser el nivel de gradualismo que acepte el Fondo Monetario. Está en discusión si el gradualismo tiene que ir más rápido, que es algo que los inversores ya están exigiendo, o si puede seguir a la velocidad que ha marcado el gobierno. Recordemos que el Ministerio de Hacienda ya intentó enviar una señal al respecto, ajustando la meta de déficit fiscal para este año del 3,2% del PBI al 2,7%. El mercado no lo consideró suficiente. La corrida contra el peso continuó por parte de inversores internacionales. Y una de las especulaciones que andan es si el Fondo Monetario va a exigir, por ejemplo, un programa monetario más duro que el que ha implementado el Banco Central hasta ahora, o si va a exigir metas más firmes, o, por ejemplo, también un compromiso mucho más contundente para garantizar que el ajuste de tarifas que ha marcado el gobierno, que ahora está siendo desafiado por la oposición del Congreso, va a seguir adelante o no. Este nivel de detalle en cuanto a las condiciones, Rafael, ¿podría también incluir, por ejemplo, detalles en cuanto a la reforma laboral o a una reforma laboral que pida el fondo? Las reformas estructurales de economía suelen ser parte del menú de recomendaciones, ¿no? Como se suele decir el fondo en la jerga de sus comunicados y sus análisis sobre los países. No está descartado, nadie lo ha descartado que se incluya también un menú de reformas estructurales, o quizá que el fondo avale lo que ya ha hecho el gobierno y solamente pida metas cuantitativas concretas respecto de los números de la macroeconomía. Todo esto que ustedes me preguntan y mencionan es algo que recién hoy se empezó a discutir y que va a estar en la mesa de negociación durante las próximas semanas. Lo que sí podemos determinar entonces, Rafael, es que este acuerdo stand-by que se está confirmando en el día de hoy requiere mayores condiciones que el acuerdo precautorio del cual hablábamos ayer o suponíamos que iban a cerrar en el día de ayer. De las 3 opciones estas que te decía, sí. El acuerdo stand-by, la línea de crédito flexible que tienen México y Colombia en América Latina, o la línea que se conoce como PLL, que es un acuerdo de liquidez, que sería como una línea de crédito flexible grado B, si se quiere, para países con condiciones un poquito peores de los países que acceden a la línea de crédito flexible. La línea del stand-by, tiene condiciones, como te decía, que son sí, un poco más duras, pero de nuevo, era dentro del menú al que podía acceder la Argentina, la opción que se le presentaba al gobierno como la más accesible, por decirlo de alguna manera. Claro. Ahora, por último, Rafael, ¿cómo viste a la comitiva argentina allí en cuanto, digo, al nivel de preocupación, semblante? Una foto que distribuyó el Fondo Monetario Internacional de Nicolás Dujovne con Alejandro Werner, que creo habla por sí sola, la pueden ver, ahora está en la home de La Nación, se ve al ministro bastante serio, con un rostro adusto. El ministro eludió la prensa, no ha querido hablar hoy, estuvo aproximadamente más de 4 horas adentro del organismo, entró por el garage en una de las camionetas de la embajada, salió en un momento a respirar un poco de aire con un cigarrillo, justo cuando tratamos de agarrarlo entró de nuevo. No ha tenido contacto con la prensa, se ha mantenido permanentemente en contacto con los técnicos del organismo. No hemos podido relevar realmente si están preocupados o no, pero creo que claramente el hecho de que haya venido una delegación tan concurrida al Fondo Monetario Internacional en busca de una asistencia financiera refleja que el gobierno está extremando las medidas
para intentar revertir la delicada situación financiera en la que quedó el país. Rafa, ha dicho Duhovne y han dicho aquí en el gobierno en general que este fondo es otro fondo, no el fondo de los 90. Vos que conocés la situación económica y además has visto al fondo actuar con otros países en los últimos tiempos, ¿es otro fondo? ¿Cuál es la diferencia? Sí, digo, es un fondo, si se quiere, un poco más benévolo, un poco más flexible, que tiene una visión un poquitito más enfocada hacia problemas como la distribución del ingreso. Christine Lagarde, la actual directora gerente del Fondo Monetario, ha hecho bastante hincapié en los problemas de la creciente concentración de la riqueza, pero a la vez es el mismo fondo que exige disciplina fiscal, es el mismo fondo que exige reformas estructurales atadas un poquito a lo que se conoce popularmente como el consenso de Washington. Es el mismo fondo que exige números macroeconómicos lo más prolijos posibles, ¿no? Desde ese punto de vista, el fondo no ha cambiado tanto, pero quedó muy bajo fuego el organismo por su respuesta o por su falta de reflejo frente a la crisis financiera global del 2008 y también por sus duros programas de austeridad. Recuerden, hace tan solo un par de años, por ejemplo, en Grecia, las durísimas protestas que hubo por las exigencias que el fondo le impuso a la economía griega, y sin ir más lejos, el caso de la Argentina, que conocemos todos muy bien, ¿no? Con los fuertes programas de ajuste que exigió el fondo para